La siguiente parte de la pregunta 6 del tema 4, resolución de triángulos, en la que nos habla de algunos resultados muy útiles, ¿vale? Es verdad que son útiles, pero no son esenciales para hacer los problemas, como vamos a ver ahora después en la siguiente página, ¿vale? Este, por ejemplo, sí es útil para calcular el área de esa figura que tenéis ahí, ¿vale? Partiéndola en dos triángulos, y me quiero detener especialmente en la fórmula de Herón, que la tenía aquí en chiquitito, pero para mí es bastante importante. Bueno, nos permite calcular el área de un triángulo conociendo los lados. La forma es con esta fórmula que tenemos aquí y calculando la semisuma de los lados. Aquí tenéis un ejemplo de una parcela que mide 8 metros, 5 metros, 7 metros. Evidentemente en el campo nos resulta muy difícil medir ángulos, por eso es útil esta fórmula. Si calculamos ese, que lo tenemos aquí, vale 10, y calculamos en la fórmula, pues nos sale este área, ¿vale? Bueno, y aquí os he puesto una parte en la que son resultados útiles, en las que se suele, en vez de dar el seno de un ángulo, diciendo que es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, pues a veces se suele despejar el cateto de un ángulo, y se suele decir que es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, ¿vale? Y lo mismo pasa con el coseno, con la fórmula del coseno. Bueno, esto lo vamos a usar sobre todo para el siguiente problema que tenemos aquí. Habla de la estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuos ángulos. En el ejemplo 1, que lo tengo aquí copiado, tenemos un triángulo en el que se conocen este lado B, el lado A y el ángulo A, ¿vale? Queremos calcular C, que es el lado que está abajo, ¿vale? Bueno, si aplicamos la definición de coseno al ángulo de 49 grados, al coseno de A, por definición, sería igual al cateto contiguo, que es X, dividido entre la hipotenusa, que es B. Evidentemente, si aquí despejamos X, nos queda que es igual a B por el coseno del ángulo A, que es lo que hemos puesto nosotros aquí arriba, que un cateto X es igual a la hipotenusa B por el coseno del ángulo contiguo. Bueno, como conocemos cuánto vale B, que son 3.800, y el coseno de A, bueno, conocemos el A, que es 49 grados, pues hacemos la operación y como tenemos aquí a la izquierda, pues eso sale 2.493 metros. Si hacemos lo mismo para calcular ahora el valor de H, pero con el seno de A, sería igual al cateto opuesto, que en este caso es H, dividido entre la hipotenusa. Si despejamos de aquí H, sería igual al cateto opuesto, que es B, por el seno del ángulo A. Conocemos B, que son 3.800, conocemos A, que son 49 grados, aplicamos esto, lo calculamos con la calculadora, 2.868 metros, como tenemos ahí. Ya tenemos, en el triángulo que queda a la derecha, conocemos la altura, que son 2.868 metros. Conocemos A, porque nos lo daba el ejercicio, que son 5.600. ¿Cómo podemos calcular este trozo de aquí al que hemos llamado I? Pues como esto es un ángulo de 90 grados, aplicando el teorema de Pitágoras, el cuadrado de A, que son 2.600 al cuadrado, debería ser igual al cuadrado de 2.868 más el cuadrado de ahí. Despejando I sería igual a la raíz cuadrada de 5.600 al cuadrado menos 2.868 al cuadrado. Total, como tenéis aquí a la izquierda, valdría 4.810 metros. Y como ahora queremos calcular el valor de C, y C lo hemos dividido en dos lados, que es X más Y, pues sumando 2.493 metros más 4.810, como tenemos aquí en la página de la izquierda, eso sería igual a 7.303 metros, ¿vale? Bueno, esta estrategia se utiliza mucho para calcular datos en triángulos oblicuángulos, ¿vale? En el siguiente vídeo os mando cómo se hace el ejemplo 2, ¿vale? Hasta luego.